después lo puedan regularizar. Muy bien, el día de hoy tenemos al doctor Ricardo Otiniano, ¿no? Él nos va a dar la charla, la última charla de anticoagulación y antiagregación, ¿no? Él es médico neurólogo del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Instituto de Ciencias Neurológicas. Él ha hecho maestría en Ciencias de la Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un entrenamiento también en enfermedad cerebrovascular en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y en la Universidad de Washington. Y bueno, pertenece también al es miembro de investigación en el centro de investigación que tienen en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? Entonces, con ustedes, pues les dejo aquí a un amigo, a un colega, y bueno, yo creo que él tiene toda la, digamos, capacidad del mundo para poder darnos esta charla de anticoagulación y antiagregación. Sabemos de que hoy día es un día, bueno, un día complicado, porque la verdad es que hoy día me he enterado de que era el partido de Perú-Argentina, la verdad es que no teníamos esa cosa mapeada, pero bueno, no se preocupe que el doctor, su capacidad de síntesis es increíble. Así que vamos a tratar de que la charla sea pues de 8 a 9 pues, ¿no? Porque el partido empieza a las 9 así que no creo que sea problema. Aparte de que la verdad es que yo creo que va a estar mucho más interesante la charla del doctor Otiniano que lo que van a ver ustedes a partir de las 9. Entonces, los dejo con ustedes aquí con el doctor. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches. Muchas gracias, doctora Liliana, por la presentación. Un gusto colaborar con la sociedad y con este proceso de capacitar a las instituciones de salud. Como bien lo ha mencionado, vamos a tratar de resumir. Son temas amplios, hablar de anticoagulantes en stroke y hablar de antiplaquetarios en stroke es bastante amplio, así que he tratado de sacar, digamos, lo principal de cada tema y mostrárselos en esta hora que tenemos de charla. Y bueno, es un día esperanzador, creo que todos estamos con la fe muy, muy alta el día de hoy, esperando que nuestra selección haga un buen partido, así que vamos a empezar para luego ya ver el partido con calma. Vamos a empezar hablando de anticoagulantes. Esto es un 60% de la charla y el 40% es antiplaquetarios, un poco más breve. Estos son los temas que vamos a tratar sobre anticoagulantes, indicaciones post-ictus y anticoagulación, el momento preciso para empezar los anticoagulantes, algo de misceláneas sobre los DOAC sobre todo, y qué hay de la anticoagulación en pacientes con esos. Empecemos sobre las indicaciones post-ictus de anticoagulación. Sabemos que las etiologías que principalmente requieren anticoagulantes son las etiologías cardioembólicas, que representan el 20% a 25% de las etiologías del infarto cerebral. También algunas causas inhabituales van a requerir tratamiento anticoagulante, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos las disecciones, en algunos casos las trombosis venosa cerebral también, bueno, en la mayoría de casos. Eh, También otro ejemplo, los trombos adheridos, a ver, esos trombos flotantes van bien con anticoagulantes también, etcétera, ¿no? Pero digamos que lo principal son las causas cardioembólicas. En las causas criptogénicas, vamos a ver lo que dice la evidencia hasta el momento sobre si anticoagular o no a un ictus criptogénico. Eh, Tiene como válvula mecánica o tiene una estenosis mitral moderada o severa, el anticoagulante de elección va a ser la warfarina. En cualquier otro tipo de valvulopatía o ausencia de valvulopatía, la elección va a ser un DOAX. Si hay una enfermedad cardíaca valvular, pero hay un ritmo sinusal, solo en casos de válvulas mecánicas, mitral o aórtica, la indicación es warfarina. En otros casos, la indicación es tratamiento antiplaquetario. Muchas veces pacientes con enfermedad reumática que tienen una estenosis mitral moderada, hacen
un recambio valvular por una válvula protésica, bueno, en esos casos ya el tratamiento sería simplemente dar antiplaquetarios. Y otro escenario son valvulopatías asociadas a endocarditis infecciosa. En esos casos no está indicado el tratamiento anticoagulante. Y vean que en los casos de pacientes que tienen válvula mitral mecánica, el INR hay que llevarlo a rangos entre 2.5 y 3.5. Lo mismo ocurre para la válvula mecánica aórtica, es decir, válvulas mecánicas, mitrales y aórticas, el INR tiene que ser un poco mayor, de 2.5 a 3.5. Otra indicación es cuando nosotros encontramos un trombo en el ápex del ventrículo izquierdo. Es decir, tenemos un infarto cerebral o un ataque isquémico transitorio asociado a un trombo de ventrículo izquierdo. La indicación es dar anticoagulación con warfarina por al menos 3 meses. Esto va a reducir el riesgo de recurrencia de infarto cerebral. Eh, Aunque ahora está saliendo muchos estudios observacionales sobre el uso de DOACs en estos escenarios, quizá la recomendación con el pasar de los meses cambien, pero hasta el momento en la guía vigente que tenemos, la recomendación es warfarina. ¿Por qué es que se forman estos trombos? Bueno, porque hay una hipomotilidad, una hipocinesia en esta zona, y esto se ve favorecido sobre todo cuando el paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio y sobre todo si este es de cara anterior. Entonces va a haber una hipocinesia y este éxtasis sanguíneo va a formar coágulos. Si esto está asociado a una fracción de eyección reducida, es más factible, es más viable que se formen inclusive trombos en esta zona. Es por ello que cuando tenemos un paciente con infarto cerebral o TIA, en el contexto de un paciente que ha tenido un infarto agudo miocardio, debemos realizar imágenes cardíacas como resonancia cardíaca, ecocardio con ecocontraste o ecocardio transesofágico inclusive, en búsqueda de estos trombos que muchas veces son pasados por desapercibido en un ecocardio transtorácico convencional. Otra recomendación es que si tenemos un estrogotía y un trombo de ventrículo izquierdo nuevo, nos dice que los DOACs hasta el momento es incierto su recomendación, pero como les comentaba, hay estudios observacionales que recomiendan su uso. Ahora, si no encontramos el trombo en el ápex, pero tenemos un infarto o un TI asociado a un infarto de miocardio, una fracción de eyección reducida, debemos dar anticoagulantes de forma empírica por al menos 3 meses y seguir insistiendo en la búsqueda de estos trombos con las imágenes que les mencioné anteriormente. Porque tanta es la probabilidad de formarse trombos en ese escenario que debe darse de forma empírica los anticoagulantes con warfarina. Otra indicación es cuando tenemos cardiomiopatías. Y esto, bueno, ya entra mucho más al terreno de los cardiólogos. Son pacientes que van teniendo síntomas cardiológicos mucho antes que los síntomas neurológicos. Y bueno, como ven en la diapositiva, el tratamiento allí de elección es la warfarina. Muchas de los diferentes tipos de cardiomiopatía, independientemente si son restrictivas o no, terminan siendo dilatadas, dilatando la aurícula y por ahí también termina siendo fibrilación auricular. Y bueno, esa es la historia natural de estas cardiomiopatías, pero en sí, antes de que lleguen a desarrollar arritmias embólicas, la recomendación en muchos de esos escenarios es warfarina. Este es un terreno que es muy poco manejado por el neurólogo, porque como les mencioné, llegan teniendo primero síntoma cardiológica. Bueno, como ustedes saben, la indicación que más frecuente vemos como causa de infarto cerebral de fuente cardioembólica es la fibrilación auricular. No toda fibrilación auricular tiene indicación de anticoagular. Hay scores que nos permiten determinar cuándo hay que anticoagular. El score más usado es el score Shack-Bass. Este score, cuando hay un puntaje de 2 o más, la indicación es clara, debemos anticoagular. Y dentro de los ítems, de este score está el ítem de stroke, el cual puntúa 2 puntos. Entonces, prácticamente en el escenario de prevención secundaria, en el escenario de un paciente que ya tiene un infarto cerebral, este score no es muy útil para nosotros para decidir anticoagulación, porque como ven, todos nuestros pacientes con infarto cerebral ya van a calificar para recibir ya sea DOACs o warfarina.
Pero este score nos ayuda también a predecir el riesgo de recurrencia. Un mayor puntaje de CHAC-VAS está asociado también con un mayor riesgo de recurrencia y por lo tanto también nos puede orientar a la premura en reiniciar un anticoagulante o iniciar un anticoagulante en el escenario de un paciente que ya ha tenido un infarto cerebral. Las guías recomiendan con un nivel de evidencia 1A el uso de estos scores para determinar la necesidad de anticoagulación y también scores para predecir el riesgo de sangrado. No contraindican la anticoagulación, pero sí ayudan a poder establecer un pronóstico y poder informar de forma adecuada al paciente y a la familia. En fibrilación auricular hay evidencia con un nivel muy alto para preferir los DOACs, los anticoagulantes orales directos, sobre la warfarina. Hay ensayos clínicos emblemáticos eh, conocidos ya por seguramente todos ustedes, el RELY con dabigatran versus warfarina en dosis de 150 y 110, rivaroxaban en el estudio Rocket AF también versus warfarina, y el de Aristóteles, donde compara a apixaban versus warfarina. En ambos se vio una igualdad o superioridad de los DOAC sobre la warfarina, tanto en eficacia como en seguridad. Y es por eso que las guías actualmente recomiendan el uso de los DOACs, sobre la warfarina en pacientes que tienen infarto cerebral asociado a fibrilación auricular, pero de tipo, como dice acá, no valvular. En el escenario de una FA valvular, como se señaló anteriormente, se prefieren la warfarina, los antagonistas de la vitamina K. Ya hay hasta metaanálisis que evidencian la superioridad de los DOACs. Vean que el uso de DOACs sobre warfarina reduce los eventos isquémicos en un 19% en comparación de la warfarina, y esto es estadísticamente significativo, y además reduce la mortalidad en un 10% y en más del 50% reduce la hemorragia intracraneal, es decir, que son además de superiores en eficacia, también superiores en seguridad. Y es por eso que las guías lo recomiendan con un nivel de evidencia muy alto. En esta tabla vemos pues el perfil de cada uno de los DOACs sobre la warfarina en diferentes outcomes. Vemos que en cuanto a la reducción de ictus o embolismo sistémico, los que fueron superiores fue el dabigatran en dosis de 150 y el apixaban, 5 miligramos cada 12. Rivaroxaban fue igual que la warfarina y dabigatran en su dosis menor también fue igual. En la reducción de ACV isquémico, solamente el isquémico, el único que fue superior a la warfarina fue el dabigatran. Apixaban fue igual, porque dentro de este outcome de ACV incluía ACV isquémico y hemorrágico, entonces quizá allí se ve la diferencia con el dabigatran. En cuanto a la reducción de mortalidad global, el apixaban fue superior, fue el único que demostró ser superior a la warfarina. En cuanto a seguridad por hemorragia intracraneana, todos, y esto es muy interesante, todos fueron superiores a la warfarina. La reducción de sangrado mayor, o sea, es decir, los que van perfilándose por ser más seguros, el apixaban y dabigatran en su dosis menor. Y los que están asociados a sangrado digestivo son más bien el dabigatran y el rivaroxaban. Sin pacientes que tienen por allí antecedente de úlcera gástrica, dispepsia, entonces hay que tener cuidado con indicar estos dos anticoagulantes. Entonces, como conclusión de esta primera parte, recordar que las etiologías cardioembólicas son las que principalmente requieren tratamiento anticoagulante, que el tratamiento de la enfermedad valvular en pacientes con ictus isquémico va a depender del ritmo cardíaco. Si es fibrilación auricular y es valvular, va a preferirse la warfarina. Si es no valvular, va a preferirse los DOACs. Y que, bueno, en pacientes como FA no valvular, los DOACs son preferidos sobre la warfarina, y esto tanto por su perfil de eficacia como por su perfil de seguridad. Ahora, vamos a hablar sobre el momento de inicio de los anticoagulantes. Hay dos corrientes, una corriente americana, que su recomendación para poder reiniciar o iniciar la anticoagulación en un paciente que ha tenido un infarto cerebral va a depender
principalmente del tamaño del infarto. Y esto es basado hay mucha evidencia que respalda ello. El tamaño del infarto se asocia con diferentes patrones de hemorragia, hemorragia petequial, transformación hemorrágica, y es por eso que su recomendación se basa en ello, ¿no? Ellos, por ejemplo, nos recomiendan que pacientes que tienen alto riesgo de transformación hemorrágica por el tamaño, sobre todo, se debe retrasar el inicio en al menos 14 días para reducir el riesgo de que sangre. Mientras que en pacientes que no tienen o que tienen un bajo riesgo de conversión hemorrágica, se puede reiniciar entre el segundo y el cuarto día de ocurrido el evento. En pacientes que han tenido un ataque isquémico transitorio, en ellos sí es razonable iniciar inmediatamente el anticoagulante. Entonces, esa es una corriente, una postura, una forma un parámetro para poder decidir el reinicio de anticoagulación. Otro parámetro viene de la escuela europea. Ellos basan su recomendación de reinicio eh, en base a la escala NIS, NIHSS, que como ustedes saben evalúa la severidad y que uno podría decir, bueno, la severidad pues va de la mano con el tamaño del infarto. Muchas veces es así, pero no siempre va de la mano. Entonces hay que tener mucha precaución con ello. Esta recomendación europea por los cardiólogos es un poco criticada porque es basada en una opinión de expertos. No hubo evidencia que respaldara esta recomendación, pero vean que básicamente consiste en lo siguiente, ¿no? Cuando estamos en un ataque isquémico transitorio, iniciar un día después los DOACs. Si el NIS es menor de 8, iniciar a partir del tercer día. Si está entre 8 y 15, a partir del sexto día. Y si es mayor o igual a 16, a partir del día 12. Cuándo más cerca al día target o cuándo más lejos va a depender de otras variables. Y dentro de ellas, vean que también depende, ponen ellos, el tamaño del infarto. El tamaño del infarto. Otros patrones también como que la presión arterial esté controlada, ¿no? Si la edad del paciente, si está estable o no, clínica y neurológicamente, si hay transformación hemorrágica, son cosas que van a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Posteriormente han habido ya estudios que han intentado eh, avalar esta recomendación en base al NIHSS y promover un reinicio precoz. Por ejemplo, este estudio basado en los registros Samurai y, y, y el estudio y el registro Relaxed, que proponen iniciar como anticoagulación basado en los mismos puntos de corte que hemos visto en la diapositiva anterior, pero en días más prontos, más precoces, al primero, segundo, tercer y cuarto día, lo que han denominado como la regla del día 1, 2, 3 y 4. Este fue un estudio de validación que tuvo una corte de derivación y de validación. Fue un estudio que tuvo un resultado a favor del reinicio precoz, el cual demostró disminuir el riesgo de embolismo sistémico y de stroke sin aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, esto es un estudio muy interesante que promueve el reinicio precoz. Sin embargo, siempre en la práctica diaria uno debe individualizar los casos, ver todos los parámetros que tiene el paciente, no solamente el NIS, el tamaño del infarto, la presión arterial, su edad, comorbilidades, etcétera, para poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Quiero mencionarles también un poco sobre el uso de heparinas, eh, para más que ustedes más o menos vean que el uso de heparinas, como heparina de bajo peso molecular, no está recomendado en pacientes con fibrilación auricular porque más bien están asociados a aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal y también aumentar el riesgo de mortalidad. Entonces hay que tener cuidado con recomendar esto como terapia puente o de forma, o de forma aislada estos eh, anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Entonces, recuerden que como conclusión de esta parte, para el inicio de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular debemos tomar en cuenta el tamaño del infarto y la severidad, yo diría de forma conjunta. Debemos tomar en cuenta otros factores como la transformación hemorrágica, la hipertensión arterial no controlada, el estado clínico del paciente, etcétera. Un poco de farmacocinética, interrupciones y otras cosas que suelen ocurrir en la práctica clínica diaria. Vean que la biodisponibilidad de los DOACs, como ustedes ven allí,
va a depender de la glicoproteína P que se encuentra a nivel intestinal y a nivel hepático también, y también de uno del citocromo del CYP3A4 que lo encontramos a nivel hepático. De ellos va a depender la biodisponibilidad de estos DOACs. Y eso nos ayuda a entender por qué hay algunos medicamentos que pueden aumentar o reducir su biodisponibilidad. Van a ser aquellos que van a interactuar con estas dos, con estos dos targets, ¿no? La glicoproteína P y el CYP3A4. Vean que la biodisponibilidad del rivaroxaban va a aumentar cuando este es ingerido con alimentos, va a aumentar en aproximadamente un 33%, es por eso que es uno de los DOA que su indicación, además de ser uno al día, se sugiere que sea posterior a la ingesta de alimentos. Vean también que de todos estos DOACs, el que menos eliminación renal tiene es el apixaban. De ahí se entiende porque este es el que se prefiere en pacientes con enfermedad renal crónica. En esta siguiente diapositiva, para que ustedes vean que el que tiene mejor absorción con alimentos es el rivaroxaban, el que tiene una eliminación o un clearance con mayor porcentaje a nivel del riñón es el dabigatran, es por eso que en pacientes renales se debe evitar usar dabigatran y se debe preferir usar apixaban. Hay diferentes medicamentos que pueden interactuar con los DOACs. En rojo están los que se deben evitar, en amarillo están los que se deben usar con precaución, y si hay dos de estos, pues se debe suspender uno de ellos o evitar el DOAC. Están, por ejemplo, la rifampicina, interactúa con los DOACs que tenemos disponibles en Perú, dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Es un inductor de CYP3A4 y por lo tanto va a disminuir su biodisponibilidad, por lo tanto no está recomendado. Tampoco los inhibidores de la proteasa, los que se usan en pacientes con HIV, algunos antimicóticos como el itraconazol, ketoconazol, son medicamentos que debemos usar con precaución. Vean que los AINES como el naproxeno, algunos antiplaquetarios también como el ticagrelol, se deben usar con precaución en pacientes que ya están recibiendo un DOAX, porque puede, además de alterar su biodisponibilidad, de por sí también pueden aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, por ejemplo. Otro cápite que quiero tratar es cuando el paciente tiene algún procedimiento quirúrgico. Muy rápidamente, ustedes seguro les ha tocado en hospitalización, en emergencia, pacientes que vienen, que son fibriladores, tomaban su DOAC, pero por recomendación de su médico lo suspenden porque iban a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Dijeron, por 7 días deja de tomar tu anticoagulante y ocurre un infarto cerebral. Entonces ya las guías tienen una recomendación para ello, porque se ha visto que hasta 25% de estos pacientes que reciben anticoagulantes van a requerir en algún momento alguna intervención. Entonces es bueno conocer cuáles son los criterios para decidir si se debe o no interrumpir el DOAX y por cuánto tiempo. Para ello debemos tener en cuenta dos variables. Primero, las características de la cirugía y también las características del paciente. Dentro de las características del paciente, la edad, el riesgo de stroke, de ictus, riesgo de sangrado también, si tiene un evento cardiovascular reciente, algunas comorbilidades y sobre todo su depuración de creatinina, o sea, si tiene falla renal y conocer su depuración de creatinina, y la coexistencia de otros medicamentos, antiplaquetarios, AINES, etc. Y dentro de las características de la cirugía, saber el nivel de riesgo. Si es un procedimiento de menor riesgo, de bajo o de alto riesgo. De menor riesgo, aquellos que el sangrado va a ser fácilmente controlable, que inclusive, y en estos casos se pueden manejar sin interrumpir la anticoagulación inclusive, y en algunos escenarios se podría programar la intervención 18 o 24 horas después de la última toma del NOAC para luego reiniciarla 6 horas después. Procedimientos de bajo riesgo son procedimientos que tienen baja frecuencia de sangrado, o que tienen un menor impacto del sangrado, ¿no? Es decir, que el sangrado no va a dañar mucho ese órgano. Esto, por ejemplo, a nivel cerebral no tiene nada que ver, ¿no? Un sangrado en cerebro va a dañar mucho el cerebro, pero en otros órganos nobles sí puede el impacto ser menor.
En estos casos, la última dosis del DOAC debe tomarse 24 horas o más antes del procedimiento electivo si la función renal es normal. Vean aquí que si el procedimiento es de alto riesgo, eh, o ya sea porque va a conllevar a un alto riesgo de sangrado o porque el impacto del sangrado va a ser mayor sobre ese órgano. Entonces, en este caso se recomienda tomar la última dosis de DOAX en 48 horas o más antes de la cirugía. Y bueno, también tener en cuenta el clearance de creatinina si el paciente es renal, porque en esos casos se va a aumentar un poco más el tiempo entre la última ingesta y el procedimiento. ¿Cuáles son esos procedimientos que son de menor, de bajo, de alto riesgo? Aquí tienen una lista. Vean que extracciones dentales de 1 a 3 piezas, pues son consideradas como intervenciones de bajo riesgo. Por ahí va a llegar un paciente, doctor, pero a mí mi odontólogo me ha dicho que me va a sacar 4. Entonces, ¿cuántos días tengo que suspender? Bueno, no, pues simplemente dile que te saque 2 en una oportunidad y luego de un mes que te saque las otras 2 para evitar suspender el anticoagulante, ¿no? Cirugía parodontal también de menor riesgo, intervenciones de glaucoma, de catarata, eh, también pues son de muy bajo riesgo, son estructuras avasculares, ¿no? La cirugía de catarata no compromete estructuras vasculares, así que es por ello el riesgo tan bajo. Endoscopía sin biopsia, intervención de menor riesgo, pero vean que cuando va a hacer una biopsia pasa a la categoría de bajo riesgo. Y aquí tienen la lista de intervenciones de alto riesgo también, ¿no? Y vean que dependiendo de eso, y además si el paciente tiene un problema renal, va a variar el tiempo entre la última ingesta y el inicio de la intervención quirúrgica, ¿ya? Pero vean que no existe ese escenario donde el paciente debe dejar su anticoagulante por 7 días o más, ¿no? Entonces, en pacientes no renales, a lo mucho son 48 horas entre la última ingesta y el día de la cirugía. Entonces, eso es algo que debemos conocer porque al menos aquí en el instituto hemos tenido varios casos de pacientes que han venido por infartos porque son fibriladores y dejaron de tomar su anticoagulante por un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Aquí les dejo eh, una figura que ayuda o facilita el entendimiento de cuándo podemos dejar de tomar el anticoagulante con respecto a la cirugía y cuándo debemos reiniciar. También algo que ocurre a veces en la práctica diaria es pacientes que van a cambiar de una warfarina a un DOAX o de un DOAX por motivos económicos van a ir a warfarina y en esos casos también hay recomendaciones, ¿no? Si por ejemplo el paciente está tomando antagonistas de la vitamina K y va a usar un DOAX, entonces una vez que se detiene la warfarina, se debe pedir un INR control a partir del tercer día. Si este INR ya es menos de 2, se puede iniciar inmediatamente el DOAX. Si está entre 2 o 2.5, se sugiere al día siguiente. Y si está aún entre 2.5 o 3, aún no debemos iniciar y debemos repetir el INR en 2 o 3 días, ¿no? Si queremos cambiar de un DOAX a un antagonista de la vitamina K, en esos casos continuamos con el DOAX, eh, iniciamos el antagonista de la vitamina K, pero vamos dosando el INR a partir del cuarto día. Si el INR ya está mayor de 2, debemos detener el DOAX, ¿no? Si todavía está en menos de 2, debemos repetirlo al día siguiente y para valorar si ya el rango del INR está en un rango terapéutico para decidir el término del DOAX. Ahora, también hay situaciones especiales o grupos de pacientes donde podemos preferir un DOAC sobre otro, ¿no? Y esto, digamos que no es a rajatabla, no quiero herir susceptibilidades aquí, o sea, nadie es dueño de la verdad. eh, Va a depender también mucho del criterio del médico, pero hay artículos que dan algunas recomendaciones sobre cuándo podemos preferir un DOAC sobre otro. ¿Ya? O sea, todos sabemos que no hay estudios head-to-head de los DOACs, solamente hay comparaciones indirectas, pero, por ejemplo, en pacientes que
tienen un sangrado gastrointestinal previo o un alto riesgo de sangrado, la consideración es usar apixaban en pacientes que tienen un alto riesgo de stroke isquémico y bajo riesgo de sangrado. Por ejemplo, aquellos pacientes jóvenes, un buen perfil es el de dabigatran en su dosis de 150. En pacientes que tenemos con un infarto cerebral en donde el riesgo de recurrencia es alto y queremos buscar prevenir infartos, y hemos visto que los que tienen un mejor perfil son principalmente el apixaban y el rivaroxaban. En pacientes con problemas renales, eh, el que mejor va es el apixaban, también por ahí sugieren rivaroxaban, pero entre estos dos, la evidencia respalda un poquito más al apixaban. En pacientes que tienen compromiso vascular asociado, ya sea enfermedad coronaria, ¿no? Enfermedad vascular periférica, enfermedad carotidia, no hay mucha evidencia, pero en los dos primeros sí, se ha visto que el rivaroxaban tiene un mejor perfil, inclusive se habla de una dosis vascular de rivaroxaban de 2.5 miligramos, que tiene un efecto antiplaquetario también, entonces es por ello que en esos escenarios que cada vez vemos nosotros con más frecuencia, pacientes que tienen fibrilación auricular y además una enfermedad aterosclerótica sintomática, es decir, aquellos pacientes con un infarto indeterminado por doble etiología, eh, donde tenemos muchas veces que preferir uno sobre otro, eh, es decir, o anticoagular o dar tratamiento antiplaquetario, muchas veces optamos por anticoagulantes y dentro de ellos preferimos el rivaroxaban por estos criterios que les menciono. Bueno, en algunos otros casos a veces optamos por apixaban, dosis reducida asociado a clopidogrel. Son, son posturas, son diferentes criterios que se toman en cuenta, ¿no? En pacientes con sangrado gastrointestinal, apixaban también es una buena opción. Rivaroxaban cada vez es menos porque recientemente salió evidencia que indica que al igual que el dabigatran tienen riesgo de sangrado gastrointestinal también. Y bueno, como conclusiones de esta parte, recordar que el dabigatran tiene una depuración principalmente renal, mientras que el apixaban y el rivaroxaban su depuración es principalmente hepática, que el rivaroxaban debe administrarse con alimentos porque mejora su absorción y su biodisponibilidad, y que la interrupción transitoria del DOAX debe basarse en el riesgo del procedimiento quirúrgico y también en el perfil de riesgo de sangrado del paciente. ¿Ok? Finalmente, como para cerrar esta parte de anticoagulantes, quiero hablarles sobre lo que se sabe sobre la anticoagulación en pacientes con esos. Han habido ya varios estudios que han comparado DOAX versus antiplaquetarios, aspirina, en pacientes que tienen infarto cerebral criptogénico. Dentro de ellos, o la mayoría, pacientes que califican dentro de los criterios de constructo ESUS, pacientes con infarto embólico de fuente no determinada. El Navigate ESUS es uno de ellos, que comparó rivaroxaban de 15 miligramos versus aspirina. Otro de ellos es el RESPECT ESUS, que comparó dabigatran de 150 o 110 versus aspirina. Ambos tenían como criterios pacientes que eran pacientes ESUS, es decir, que eran de fuente embólica y se había descartado otra fuente que pueda explicar como cardioembolismo, aterosclerosis, etcétera, ¿no? Y también enfermedad de pequeños vasos, ambos. Ambos salieron negativos, como pueden ver allí, no hubo diferencia y más bien hubo mayor riesgo de sangrado en el caso del rivaroxaban. No hubo mayor riesgo de sangrado en el caso de dabigatran, pero ninguno de ellos fue superior a la aspirina para prevenir eventos de recurrencia de ictus. Después han salido otros estudios recientemente, el Atticus, el Arcadia, ambos con apixaban que también fueron negativos. Y estos dos últimos estudios tuvieron como criterios que, además de que cumplan criterios de ser pacientes ESUS, que también cumplan criterios de cardiopatía atrial, es decir, que haya presencia de biomarcadores de una disfunción electrofisiológica o morfológica de la aurícula izquierda. Es decir, pacientes que tengan más chance de tener una FA oculta, ¿ya? Entonces, había mucha expectativa sobre esos estudios que tenían como criterios estos biomarcadores, ¿no? Aquellos que, cuando hablamos de cardiopatía atrial, cuando, por ejemplo, tienen biomarcadores como una aurícula izquierda dilatada,
un patrón ProBNP alterado, troponina T también alterada, una fuerza terminal en onda P en B1 alta. Entonces, todos estos patrones traducían un estado de cardiopatía atrial que viene a ser el equivalente a un estado hipercoagulable de la aurícula izquierda. Inclusive algunos autores proponían que el hecho de tener una cardiopatía atrial podría ser causa directa de stroke sin necesidad de tener fibrilación auricular. Esta idea se ha ido cayendo un poco por el resultado de los estudios Arcadia y Atticus, pero vean que, ¿qué ocurre, ¿no? En pacientes ESUS sabemos que puede haber un riesgo de recurrencia de ictus. El estudio RESPECT-ESUS y NAVIGATE-ESUS con rivaroxaban no ofrecieron resultados favorables sobre anticoagular a este grupo de pacientes. Entonces, lo que hacemos es, usualmente cuando tenemos un paciente ESUS, si vemos que tiene características, digamos, no atriales, es decir, no hay criterios de cardiopatía atrial, vamos a buscar otras fuentes, ¿no? No insistimos por allí, sino vamos a buscar, por ejemplo, foramen oval permeable, pedimos una ecocardiografía transesofágica para ver si hay un foramen oval permeable patológico o de alto riesgo embólico, ya sabemos los criterios de ellos. Vamos a mirar el arco aórtico, que también lo podemos hacer con un ETE, aunque el angioten ahora también nos está ayudando a poder mirar mejor el arco aórtico, y vamos a ver las carótidas también, a darle un poco más de atención a esa placa carótida no estenótica, que sabemos ahora que esa placa no estenótica puede tener criterios de vulnerabilidad, de ser placa inestable y puede ser causa de infarto cerebral. Y muchas veces aquí encontramos la causa del infarto y podemos prevenir recurrencia. Ahora, si el paciente tiene criterios de cardiopatía atrial, entonces vamos por lo otro, ¿no? Vamos a hacer un monitoreo inmediato, un monitoreo cardíaco continuo, prolongado, intermitente del ritmo cardíaco, para ir en búsqueda de fibrilación auricular. Si la encontramos, que ocurre en un 25% de pacientes, ya podemos anticoagular y prevenir recurrencia. Pero nos queda un 25% de pacientes donde todavía a veces tienen criterio de cardiopatía atrial, pero no encontramos una FA oculta, y son aquellos pues que, como les mencioné, se pensaba que el Arcadia y el Atticus iban a dar un poco de luz sobre qué hacer con estos pacientes, pero lamentablemente estos estudios salieron negativos. Entonces, en aquellos pacientes con esos, el tratamiento antiplaquetario sigue siendo el de elección. No se recomienda anticoagular a estos pacientes. Y en pacientes que son pacientes esos con cardiopatía atrial, en ellos sí se debe incentivar la búsqueda de fibrilación auricular, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería compartir en esta primera parte. Voy rápidamente a compartirles la otra parte de la charla sobre antiplaquetarios, que ya es más corta. Disculpen si estoy corriendo, pero bueno, es un resumen de dos temas que son muy amplios, pero que son muy importantes porque es parte de la terapéutica del ictus, prácticamente abarca toda la terapéutica del ictus, ¿no? En lo que es prevención secundaria. Muy bien. Entonces, se ve en pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces, en cuanto a los antiagregantes plaquetarios, vamos a hablar sobre qué hay de los antiplaquetarios en el infarto cerebral en general, qué hay sobre la doble antiagregación en el ictus menor y ataque isquémico transitorio, y qué hay de los antiplaquetarios en el infarto cerebral aterosclerótico. Hay otros escenarios, está también el escenario de prevención primaria, que ahora hay mucha información sobre ello también, pero vamos a centrarnos en estos puntos. En cuanto a antiplaquetarios en el infarto cerebral, sabemos que las etiologías ateroscleróticas, que representan el 25% del infarto, las de pequeño vaso y también algunas etiologías inhabituales, van a requerir tratamiento antiplaquetario. ¿Ok? Las otras van a requerir, como hemos visto, tratamiento anticoagulante. Hay mucha evidencia, parte de la historia de los antiplaquetarios, mire, vean, va desde 1987, ¿no? Con varios estudios, el IST, el CAS, el ESPS, el SPS2, el PROFES, ¿no? Que fueron dando luz sobre el hecho de que dar antiplaquetarios disminuye el riesgo de recurrencia de infarto cerebral, disminuye el riesgo de mortalidad del infarto cerebral. Entonces, en diferentes tipos, ¿no? Aspirina,
dipyridamol, clopidogrel, eh, fueron, digamos, los primeros antiplaquetarios que fueron explorados en el contexto de pacientes que habían tenido un infarto cerebral. Y en todos estos estudios se vio que había un beneficio tanto en mortalidad como en recurrencia. Eh, Posteriormente también, ya en el 2000, el CSP2, el CAPRI, el Sócrates, estudios muy conocidos también, demostraron que hay un beneficio de usar estos antiplaquetarios en pacientes con infarto cerebral. Más recientemente, hubieron estudios que intentaron ver si dando doble antiagregación podíamos reducir aún más el riesgo de recurrencia que dando solamente un tratamiento antiplaquetario. Dentro de esos estudios tenemos, por ejemplo, el MATCH en el 2004, el CARISMA en el 2006, el ESPS3 y bueno, el CHANCE y el POINT. Los tres primeros fueron negativos para el uso de doble antiagregación versus una monoterapia antiplaquetaria. Hay muchos motivos por el cual se piensa que fracasaron estos ensayos clínicos. Tiene que ver mucho de ello con la duración por el cual dieron el tratamiento. Tiene que ver también con la población de pacientes a la que fueron destinadas, ¿ya? Mientras que el CHANCE y el POINT sí tuvieron resultados a favor de dar tratamiento antiplaquetario doble en pacientes que habían tenido infarto cerebral. Y ya hay hasta metaanálisis que recomiendan el uso de doble antiagregación en determinado escenario clínico, ¿no? Y vamos a analizar un poco ello. Vean que, por ejemplo, el CHANCE, publicado en el 2013, un estudio hecho en China, un ensayo clínico, doble ciego, usó como intervención aspirina clopidogrel versus aspirina sola. Eh, la dosis de aspirina fue de 75 miligramos por día por 21 días, acompañado por clopidogrel con una dosis de carga de 300 miligramos. Y luego 75 miligramos por día. Y el comparador fue aspirina. La duración, digamos que fue la clave del éxito de estos estudios, fue 21 días. Y los criterios de inclusión eran aquellos pacientes que habían tenido un stroke menor, que era definido por un puntaje de NIHSS de 0 a 3. También incluyeron a pacientes que habían tenido ataque isquémico transitorio de alto riesgo, que era definido por un ABCD2 mayor o igual a 4 puntos. ¿Ya? Y esos 2 puntos, los criterios de inclusión y la duración, fueron los que, digamos, avalaron el éxito de este estudio. El endpoint primario fue disminuir la recurrencia de stroke y la duración fue un seguimiento hasta los 90 días. En el 2018 sale un estudio similar, el POINT, aspirina más clopidogrel versus aspirina sola. Aquí dan aspirina 162 miligramos por 5 días, luego 81 miligramos de aspirina, asociado a clopidogrel con una dosis de carga de 600 miligramos, y luego 75 miligramos. Y el comparador fue aspirina con una dosis carga de 162 miligramos por 5 días y luego 81 miligramos. Aquí la duración, a diferencia del CHANCE, fue de 90 días. Los criterios de inclusión fueron similares. Se pedía que el reclutamiento de estos pacientes sea muy precoz, y esto también es algo que, si bien al principio en estos estudios clínicos fue muy rígido, vamos a ver que posteriormente esto se flexibiliza un poco, pero vean que tenía que ser captado al paciente dentro de las 24 o inclusive dentro de las 12 horas. El endpoint fue eventos isquémicos mayores y la duración fue los 90 días. Un estudio más reciente es el TALES, que a diferencia de los otros dos, su tratamiento dual consistía en aspirina con ticagrelol. Dosis de carga de aspirina de 300 a 325 miligramos el primer día y luego 75 a 100. Ticagrelol también en dosis de carga de 180 y luego 90 miligramos 2 veces al día. Y el comparador fue aspirina sola. Su reclutamiento era dentro de las 24 horas, y vean que aquí el criterio de inclusión era un poco más amplio: pacientes con un stroke leve de 0 a 5 de NIHS o un AIT de alto riesgo, pero eran aquellos que tenían un ABCD2
ya no mayor o igual de 4, sino mayor o igual de 6 puntos, o que tenían asociado una enfermedad carotidia mayor o igual al 50%. Vean que en este ensayo clínico se ve la superioridad, vean en el overall, la superioridad del tratamiento dual sobre la monoterapia para reducir lo que es los eventos de recurrencia, ya sea isquémico o hemorrágico. Ya, si bien es cierto, había un mayor componente de riesgo de sangrado, en los metaanálisis fue eso lo que se vio, pero no hubo diferencia en mortalidad por todas las causas, y también lo que es los ictus hemorrágicos tampoco hubo diferencia, y hubo una mayor prevención de eventos cardiovasculares mayores. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el infarto cerebral aterosclerótico, y para ello, bueno, nos tenemos que remontar al WASIT. El WASIT fue un estudio que comparó, por un lado, vean, aspirina versus warfarina para tratar pacientes con infarto cerebral por estenosis intracraneal sintomática. Vean que este estudio se tuvo que detener porque hubo un aumento de los eventos adversos en el grupo de la warfarina. Actualmente pensar en esa comparación suena muy descabellada, pero bueno, esto se intentó en el 2005. Eh, Como les digo, se tuvo que detener por el aumento de eventos de sangrado y porque el evento de isquemia era igual en ambos lados, 22%, 22%, como lo pueden ver aquí, era muy similar los endpoints, pero la diferencia en mortalidad y en sangrado, pues, era abrumadora a favor de la warfarina. Entonces, este estudio no apoyó la warfarina y, bueno, apoyó el hecho de que la aspirina seguía siendo el tratamiento de elección para pacientes con estenosis intracraneal sintomática. Posterior a ello vino el SAMPRIS, que fue también un ensayo clínico que comparó también pacientes con infarto cerebral asociado a estenosis intracraneal sintomática, pero la intervención aquí fue colocar un stent de tipo Wingspan asociado a terapia médica agresiva. Y el comparador fue solamente la terapia médica agresiva o intensiva, que incluía doble antiagregación aspirina más clopidogrel durante 90 días, asociado, y esto es muy importante, control y manejo de los factores de riesgo, del colesterol con rosuvastatina, de la hipertensión arterial, de la diabetes, etcétera, ¿no? Como también controlar que deje hábitos nocivos como el tabaco, etcétera. En este estudio clínico, vean que también el ensayo se tuvo que detener prematuramente debido a la alta tasa de accidente cerebrovascular y muerte en el grupo con stent. Vean que la tasa de muerte o stroke a los 30 días fue de 14.7% en el brazo del stent versus 5.8% en el brazo del tratamiento médico intensivo, y esto fue estadísticamente significativo, como ustedes pueden ver también en la figura, lo cual dejó evidencia que el tratamiento de elección para pacientes que tienen un infarto cerebral asociado a una estenosis intracraneal severa, más del 70%, sintomática, o sea, ponemos el rango mejor, para ser más específico, entre el 70 y 99%, sintomática, el tratamiento de elección sería la doble antiagregación, aspirina más clopidogrel. Y es una práctica que hasta la fecha, digamos, sigue vigente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay también evidencia que ante el fracaso del tratamiento médico intensivo, sí cobra valor el tratamiento con stent, teniendo en cuenta que las técnicas y los dispositivos también ahora han mejorado bastante, ¿no? Este otro estudio es el TALES, ya lo había mencionado anteriormente, aquí voy a explayarme un poquito más, estamos por terminar. Compara ticagrelol con aspirina más aspirina sola, ¿no? Inicia un inicio precoz dentro de las 24 horas, ambos se dan por 30 días, la doble antiagregación, y tiene como criterio pacientes que han tenido un infarto cerebral leve, menor o igual a 5, un AIT de alto riesgo con una de 2 mayor o igual a 6, o estenosis arterial más del 50% sintomática. Fueron incluidos pacientes que tenían más de 40 años también. Este estudio, ¿qué demostró?
demostró que el riesgo combinado de ictus o muerte en los primeros 30 días fue menor con la combinación de aspirina ticagrelol. Como lo pueden ver aquí, fue menor, pero la incidencia de discapacidad no difirió significativamente y lo que sí notaron fue que hubo un mayor riesgo de sangrado en el grupo de ticagrelol con aspirina. De este ensayo clínico, que fue, digamos, a favor de la doble antiagregación, se hizo un análisis preespecificado donde se buscaron aquellos pacientes o se estratificaron también teniendo en cuenta si los pacientes habían tenido una estenosis mayor o igual al 30%, ¿ya? Y que se notó en este estudio, perdón, que se notó en este estudio que los pacientes que tenían una estenosis mayor del 30%, el tratamiento con ticagrelol más aspirina versus placebo tenía una menor tasa de recurrencia de stroke o muerte, y esto fue estadísticamente significativo, un P menor de 0.05. ¿Ya? Es por ello que la guía nos recomienda en pacientes que tenemos un infarto cerebral eh, no discapacitante o menor o un TIA de alto riesgo asociado a una estenosis sintomática, ya sea intra o extracraneal, mayor o igual al 30%, se recomienda usar ticagrelor más aspirina. Esta población se superpone un poco con aquella que es beneficiada por los estudios Chance Point con clopidogrel y aspirina, así que va a depender mucho del criterio del médico si optar por la combinación de aspirina clopidogrel o aspirina ticagrelol, ¿no? Entonces, ahí hay otros factores que también pueden entrar a tallar sobre la elección entre uno u otro. Finalmente, les muestro, esta es la guía del 2023 sobre enfermedad aterosclerótica carotidia. Vean que ellos danzan también unas recomendaciones para pacientes que han tenido un stroke isquémico menor o un TIA de alto riesgo asociado a estenosis carotidia en diferentes grados y si está planificado hacer un procedimiento de endarterectomía o stent. En aquellos que tienen una estenosis menor del 50% y que no está indicado una endarterectomía o stent, ellos recomiendan dar aspirina clopidogrel por 21 días y luego clopidogrel solo. En aquellos que tienen una estenosis del 50 al 99%, donde no se está considerando por diversos motivos la endarterectomía o el stent, recomiendan dar aspirina clopidogrel por 21 días y luego clopidogrel solo también. Y en aquellos donde tienen una estenosis más del 50% y sí se está planificando un procedimiento quirúrgico de la placa carotidia, recomiendan dar el primer día una dosis de carga de aspirina más clopidogrel y a partir del segundo día hasta el procedimiento quirúrgico dar aspirina más clopidogrel y luego ya del procedimiento dejarlo con clopidogrel solo, ¿no? Entonces, digamos que son los escenarios que más frecuentemente nos topamos en pacientes que tienen infarto cerebral, ya sea por enfermedad de pequeño vaso o enfermedad aterosclerótica, donde debemos tomar en cuenta algunos factores para ver si vamos a optar por una monoterapia o una terapia dual, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones ya finales, el tratamiento antiplaquetario es eficaz para reducir el riesgo de recurrencia de ictus isquémico en etiologías ateroscleróticas o por enfermedad cerebral de pequeños vasos. La terapia antiplaquetaria dual está indicada en escenarios como infarto cerebral menor, en ataque isquémico transitorio de alto riesgo o estenosis intracraneal sintomática severa. En los dos primeros escenarios, la recomendación es por 21 días, en este último por 90 días, y en escenarios de infarto cerebral leve o AIT de alto riesgo asociado a estenosis ipsilateral más del 30%, la combinación de aspirina más ticagrelol parece ser eficaz, y esto es en base al estudio TALES que les mencioné hace poco. Muy bien, eso era todo lo que les tenía que compartir esta noche. Gracias por su atención en una circunstancia tan difícil. Y bueno, si hubiera alguna pregunta, estoy abierto a responderlo. Si no, de todas maneras, muchas gracias. Gracias, doctora Liliana, por la invitación. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, acá voy a ver en el chat, a ver si hay alguna pregunta. De todas maneras,
Yo voy a preguntar, aunque yo sé que todo el mundo quiere saber su partido, pero voy a preguntar, porque me parece interesantísima la charla que has dado, te felicito, la verdad es que has hecho en una hora dos temas que son muy, muy grandes, ¿no? Y los has hecho muy bien, ¿no? También que la verdad que los mejores estudios los has planteado y la forma muy didáctica en la cual has expuesto. Yo me tengo una inquietud más que nada. Por ejemplo, en el Sampris, que usaron doble antiagregación agresiva, que usaron la doble antiagregación agresiva por 3 meses, ¿no? Aspirina 325 más clopidogrel. En la vida real, que uno encuentra una estenosis intracraneal y que no tienes la oportunidad, pues, digamos, como segunda opción, porque primera opción se supone que es tratamiento médico agresivo, no tienes otra oportunidad más que seguir con tu tratamiento médico agresivo porque no vas a poner ni una stent si es que no mejora el paciente. ¿Hasta cuándo tú tendrías que darle este tipo de doble interrogación si los estudios te dicen 3 meses? Pero ¿y si no mejora con esto, digamos, la estenosis, qué se podría hacer ahí? Sí, hay escenarios como el que comenta usted, doctora, donde son difíciles, ¿no? Donde hay que valorar mucho el riesgo-beneficio. Claro. Eh, Pacientes que usualmente la recomendación de 3 meses parte por el hecho de que en el WASIC el mayor riesgo de recurrencia de estos pacientes que tenían infarto por una estenosis intracraneal severa era mucho mayor en los primeros 90 días y sobre todo dentro del primer mes. Entonces, es por eso que en ese periodo se busca intensificar el tratamiento. Posterior a ello, obviamente que puede haber recurrencia, pero es mucho menor. Entonces, entiendo que su pregunta va por justamente ese pequeño grupo que recurre posterior a esos 3 meses, que lo hay, ¿no? Ujú. Eh, en ese escenario que nos ha tocado también, eh, hay que recordar que justamente se hincapié en eso, que el SAMPRIS, el tratamiento médico intensivo, no solamente incluía doble antiagregación, o sea, fueron muy rígidos en ese Claro, era protocolo. estatinas, bajar de peso, controlar todos los factores de riesgo vascular, o sea, fue muy, Cualquier muy... estatina, incluso estatina de 20, muy estricta. Entonces, muchas veces el fracaso en estos pacientes tiene que ver por esa falta de control en esos otros factores de riesgo, ¿no? Esos pacientes de por sí van a tener que usar una estatina de alta intensidad por más de 3 meses de forma ya indefinida. Si el colesterol LDL 20 en 30, los mantenemos con atorva de 80 o preferiblemente Rosu de 20 o 40 de forma ¿Y indefinida. después de 3 meses lo seguirías solamente con una antiagregante o igual le seguirías dando doble antiagregante? Bueno, lo que solemos hacer es solamente por ese periodo de 3 meses dar doble antiagregación, porque Pero ya ya, nos empezamos a topar con el otro, con el riesgo, ¿no? Ya empieza a superar un poco el riesgo, que es el riesgo de sangrado. Y es una decisión que hay que tomarla muy y tener una relación muy estrecha con paciente y familia, ¿no? Porque son escenarios muy difíciles donde por todos lados hay riesgos. a ver, acá hay una pregunta, dice, yo, de Sergio Sánchez. Mujer de 65 años con comunicación interauricular, con FA, que está anticoagulada y que sufre recientemente de ACV isquémico de la cerebral media M1. ¿Se debe suspender anticoagulación y mantener solo aspirina? En todo paciente que tiene un infarto cerebral y está tomando anticoagulantes, se debe suspender la anticoagulación. Sí o sí. Se debe valorar el tamaño del infarto de forma rápida y de acuerdo a eso planificar el reinicio, porque si no nos topamos con el riesgo de sangrado, ¿no? Y eso es algo que a veces se falla, ¿no? Si se sigue continuando el RP, el anticoagulante del paciente, y el paciente pues termina haciendo una transformación hemorrágica, ¿no? Entonces, viene un paciente con FA que toma su anticoagulación por algún motivo que hay que estudiar, a pesar de ello recurre, tiene una recurrencia, entonces hay que suspender el anticoagulante, estudiar ese infarto, ver sus dimensiones y de acuerdo al tamaño del NIS proponer un reinicio, que como ven los estudios cada vez promueven un reinicio precoz. Ahí está la regla, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, que promueve un inicio precoz, pero, o sea, se debe valorar. Debe haber una actitud de suspender y luego, en base a los criterios que hemos presentado, discutir el reinicio. Después otra pregunta acá. ¿Los antiagregantes siempre van asociados a dieta baja en lípidos? Siempre van asociados a dieta baja en lípidos. Bueno, Parte todos del...
con infarto cerebral, de por sí tenemos que hacer control de factores de riesgo, ¿no? Ya. Y debemos buscar targets que nos ayuden a disminuir el riesgo de recurrencia. Y uno de esos targets es el colesterol LDL. Ya Marenco en sus diferentes estudios demostró que tener un colesterol LDL menos de 70 está asociado a un menor riesgo que tenerlo entre 70 y 110. Inclusive los cardiólogos buscan un LDL menos de 55, entonces no debemos asustarnos con bajar el LDL. Ahora, no solamente el tratamiento médico ayuda a bajar el LDL, sino obviamente la dieta. Muchas veces el fracaso de las estatinas es porque el paciente no hace un cambio dietético. Entonces, los antiagregantes en el contexto de un paciente con infarto cerebral sí deben ir asociados con una recomendación de una dieta baja en lípidos, pero no tanto por un tema de que haya una mejor biodisponibilidad o farmacocinética, farmacodinámica del fármaco, sino por una cuestión de lograr controles de factores de riesgo y lograr targets que nos disminuyan el riesgo de recurrencia. Ahora, eso de lo que mencionas de los antilipemiantes, bajar el LDL menos de 70, eso, bueno, los estudios básicamente eran a cierta edad, ¿no? O sea, no fueron pacientes muy añosos, ¿no? Que a veces tenemos nosotros, ¿no? Pacientes de 80, 90 años que tenemos que hacer un ACV, en ellos la verdad es que el LDL uno lo baja menos de 70 o menos de 100, pero no es que tengamos estudios como los que se hicieron en cardiología, o sea, para los otros pacientes, ¿no? Que sí, digamos, la edad fue menor, que si no recuerdo fue 70 años, ¿no? Entonces, es un poquito porque que yo recuerde, no hay en gente muy añosa estos estudios del LDL bajarlo menos de 70, ¿no? Sí, la guía nos deja ahí algunos vacíos, pero pone, por ejemplo, el escenario en que pacientes menores de 75 años debemos usar estatinas de alta intensidad y mayores de 75 años, si es que tiene un stroke de muy alto riesgo cardiovascular, pone en ese escenario asociar, seguir insistiendo con estatinas de alta intensidad. Y cuando es un stroke de muy alto riesgo es cuando tiene al menos dos de una lista de varios criterios que incluye, por ejemplo, edad, hipertensión, diabetes, epidemia, y que muchos de nuestros pacientes lo llegan a cumplir. Entonces, ahí hay una contradicción un poco de los que dicen los estudios y lo que nos recomienda la guía, ¿no? Pero bueno, los neurólogos muchas veces en nuestros estudios buscamos replicar lo que hacen los cardiólogos y La en el práctica, tiempo, a las finales terminamos cayendo casi en sus mismos targets, así que lo mismo. vamos a ver qué ocurre del tiempo, pues, ¿no? A ver, acá dice, y si el LDR está en 2,5, ¿se debe dar vitamina K para reducir a menos de 2 del INR por el riesgo de transformación hemorrágica o dejarlo que baje solo? Mm, Bueno, lo que se busca en un paciente con infarto cerebral y fibrilación auricular que toma warfarina, entiendo, es estar en un target entre 2 y 3. Claro, 2 a 3 es lo normal, excepto Claro. si de válvula mecánica, ¿no? Ajá, Y sí, dice pues. acá, ¿cuánto tiempo se reinicia la anticoagulación? ¿En 12 días? El reinicio va a depender, como les mencioné, del tamaño del infarto y de la severidad, principalmente. Si el infarto es pequeño, AJA se recomienda entre el segundo y el día 14, ¿no? Si es muy grande y el riesgo de transformación hemorrágica es alto, a partir de las 2 semanas. Los europeos hablan más que todo de NIS. Si el NIS es leve, moderado, severo, podemos reiniciar al tercer, sexto o a partir del día 12. Ujú. Después acá dice, si el LDL es menor de 70, ¿debemos suspender la atorvastatina? No, No. no, no, más bien eh, hay mucho todavía que estudiar. Esa es una pregunta que siempre se le hace a los ponentes de este tema. ¿Cuánto tiempo debemos dar de estatinas de alta intensidad? Y es algo que, bueno, no hay una respuesta en sí. O sea, que yo diga no es la verdad. eh, pero digamos que la estatina no solamente nos ayuda a bajar el LDL, sino también nos ayuda a estabilizar placas junto con los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta muchas cosas. Si el paciente tiene una enfermedad aterosclerótica, una enfermedad carotidia moderada, severa,
o leve, pero con una placa de alto riesgo embólico, una placa vulnerable, una placa inestable, debería seguir con una estatina de alta intensidad, ¿ya? Ahora, si el paciente pues tiene una enfermedad de pequeño vaso, los vasos están muy limpios, ya lograste el target que es un LDL menos de 70, el paciente es joven, se podría valorar después de cierto tiempo bajar la atorvastatina de alta, moderada intensidad. Algunos dicen que sí, otros que no, es algo que todavía hay que explorar, pero yo diría que en ningún escenario Suspender, ¿no? eh, debería Suspender. suspender. A menos de que haya un evento colateral importante, pues, ¿no? O en otros escenarios, tal vez como por ejemplo causas que son transitorias o inhabituales, tal vez por ejemplo una disección, ¿no? De allí podríamos valorarlo, ¿no? Pero entiendo que hablamos más de las causas grandes, frecuentes, como aterosclerosis, enfermedad de pequeño vaso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay pacientes que han tenido un ACV isquémico y que tienen, es un tema controversial a veces, ¿no? Pacientes que tienen un ACV isquémico y que son cardíacos, ¿no? Pero que no han tenido un IMA reciente, o sea, el IMA no ha sido reciente, ha sido un infarto hace tiempo, pero que hace un infarto con características embólicas y que uno se mata buscando a ver si por ahí hay una FA o alguna cosa. Y en el estudio cardiológico le encuentras una fracción de eyección baja, ¿no? Pero es lo que encuentras, ¿no? En esos casos, la anticoagulación, ¿cómo procederías ahí? ¿Lo anticoagulas a ese paciente? Pero no tiene un IMA reciente, por si acaso, ¿eh? Un IMA reciente obviamente, con fracción baja, ahí sí no hay problema, pero, digamos, aunque no es una indicación 1A, pero, digamos, la guía te lo avala con una indicación 2B. Pero si no tienes un IMA reciente y tienes una fracción baja, ¿también lo anticoagulas? Bueno, habría que ver qué tan baja, ¿no? Los cardiólogos, por ejemplo, Sí. cuando hablan de menos de 25, 30%, pues ellos se inclinan muchas veces a anticoagular. Si Porque es es medio controversial esta cosa, pero no. entre el 40 y 50% de fracción de eyección, ahí sí tal vez no hay mucha evidencia que respalde. Ahí yo creo que pediría un ET en búsqueda de un trombo apical, ahí que en un ecocardio convencional a veces son ocultos allí, pero en esos IMAs, sobre todo 3%. de cara anterior, hay mucha hipocinesia en el ápex y allí es donde se forman trombos. Entonces, yo creo que ahí, si hay una fracción de eyección baja, un ET pediría. Y si ya es muy baja, pues probablemente el cardiólogo decida ya anticoagularla. Mm, Después había otra pregunta. Dice, en pacientes con un coágulo apical e infarto cerebral y cardíaco, ¿cuándo iniciar anticoagulación plena con endosaparina? Mm, La indicación allí es warfarina, más bien, ¿ah? Aunque los DOACs cada vez se están usando como señalé en ese punto, estudios observacionales están saliendo a favor de usar DOACs. En estos escenarios van bien los DOACs. Cada vez los DOACs están ganando terreno en diferentes entidades, ¿no? Trombosis venosa cerebral antes ni se usaba, ahora cada vez se está usando con más frecuencia. Hay hasta ensayos clínicos pequeños, pero lo hay que apoyan. Y en este caso de coágulo apical, también están en estudios observacionales que están apoyando, pero de por sí tiene una indicación de warfarina. Y por al menos 3 meses, ¿no? Bueno, o sea, no con endosaparina, según esto según la pregunta de la autora Aguilar. Ujú. Bueno, creo que esa ha sido la última y ya estamos 20 minutos de preguntas. No sé si deseas alguna recomendación final, eh, digamos, alguna situación que quieras compartir con el resto de la audiencia. Más bien, si puedes dejar de compartir tu pantalla para poder verte. Ahí Ya. está, ya está. Bueno, Ahora yo han creo seguido que los 62, ¿ah? O sea, no se han ido al partido, ¿ah? Están fieles a ti, me parece muy bien. 59 dice por ahí, 62, 62, 63. 62, sí. Bueno, yo creo que es buena la iniciativa de estos capítulos, de estos temas neurovasculares. Felicito a, a usted, doctora, y a todo su equipo. También por el curso de este sábado, y de pasada, me imagino que ya le gano en el hecho de invitarlos a que se inscriban, y ahí seguro van a haber más preguntas y que podremos hacer yo también. Y bueno, nada, ¿no? Yo creo que
hay que tratado de sintetizar lo que más nos toca ver en la práctica diaria, tanto ya en emergencia como hospitalización. Seguro esta clase va a estar por ahí grabada en algún lugar, lo van a poder ver y cualquier cosa, sino también pueden un correo y por ahí facilitarles alguna información que necesiten. Nada más y agradecer otra vez la invitación y ojalá ganemos, pues no sé cómo vamos. No sé. Bueno, muchísimas gracias al doctor Otiniano por esta brillante exposición. La verdad es que ha sido muy, muy fructífera. Y bueno, ahora sí, ya hace recomendaciones finales. Esta ha sido la última charla de toda esta secuencia de eventos que hemos tenido para la ayuda a certificación de los centros de ictus. Y ahora sí lo que nos queda es el examen, ¿ya? El examen va a ser online. Nuestra secretaria de la sociedad tiene una base de datos de todos aquellos que se han inscrito a través de los mails que mandaron, ¿no? Entonces, una vez que ustedes se inscriben en los mails, está registrado su mail de cada uno de ustedes. Entonces les va a llegar a través de ahí el link del examen que se va a preparar, porque vamos a prepararlo recién, digamos, a partir de ahora, ya que recién acabamos la charla del doctor, ¿no? Entonces, esto se va a tener esta preparación esta semana probablemente, ¿no? Máximo será la próxima, y se les enviará a cada uno de los que han ingresado y también se verá la participación que han tenido en las ponencias, ¿no? O sea, teóricamente las charlas, algunas veces yo entiendo de que de repente por guardia o lo que fuera no se ha podido presenciar la charla, pero se cuelgan, todas las charlas se cuelgan en la página de la sociedad, pero por lo menos pues un porcentaje, ¿no? 50% de repente de todas las que se han dado, ¿no? No pido 100%, pero si han estado 100%, pues muchísimo mejor. Así que eso va a ser esta semana y la que viene, el mandar el link, y vamos a poner ahí hasta cuándo también va a ser la fecha límite para poder que ustedes respondan, ¿no? Y después ya se les hará llegar también a través de los mails el certificado que la sociedad otorga por todos estos cursos, y detallado qué cursos han habido para que ustedes tengan en su file de presentación, tengan pues qué cursos han tenido, y que son todos estos cursos que hemos tocado son los cursos que piden, o los cursos, o las nociones, o lo básico que tiene que saber uno de todos estos temas digamos, en enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Otro punto más acerca de lo que es enfermedades cerebrovasculares es que el sábado, no se olviden, el sábado tenemos nuestro primer curso internacional de enfermedades cerebrovasculares organizado por la sociedad. Va a ser en el Hotel José Antonio, va a ser un full day, solamente es el día sábado 21, ¿no? Empieza como a las 8:30 hasta las 6, 7 de la noche. Y bueno, los esperamos ese día ahí. Contamos también con, bueno, hay ponencias, como va a ser modalidad híbrida, van a haber médicos de afuera que nos van a dar charlas muy buenas, pero a través híbrido, y también viene colegas de afuera, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, así que los animo a que por favor puedan acudir a este evento organizado por la sociedad para ustedes, ¿no? Y bueno, ya eso es lo último. Agradecer nuevamente al doctor Tiñano. Y bueno, ahora sí, ojalá que tengamos suerte, el doctor Tiñano que nos haya dado suerte y que gane Perú, pues. ¿Ya? ¿Qué dice acá? ¿Nos darán becas? A ver, me están preguntando. Bueno, hay becas, sí, que me parece los laboratorios han otorgado ciertas becas a diferentes personas, pero lo que sí sé es que lo último, calientito recién, hace unos días se ha bajado la tarifa para los médicos residentes. Y bueno, eso de repente, no sé si será Osvaldo médico residente, la verdad, no sé. Link, ¿cuál es? Para el curso del sábado. Ah, eso sí, es a la hora de inscripción, ¿no? A la hora de inscripción seguro que les van a dar el link si es que se han inscrito. Sí, eso sí tiene un costo, no es gratis, porque eso sí ya es en un hotel, digamos, 20 gente de afuera, hay que pagar una serie de cosas. Entonces ahí sí ya es con un costo, ¿no? Pero bueno, eso se pueden comunicar con la sociedad para que les den ya todas las consideraciones del caso, y eventualmente si hubiera algún tipo de eh, consideración para alguna beca, también se podría hacer. Muy bien, pero tiene que comunicarse ya directamente a la sociedad. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso sería por ahora todo. Y muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Hasta luego, nos vemos.